¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Carlos Benítez de Hidroponía GDL, una empresa que nos dedicamos a capacitación y en este caso agradecerle a Bofish que nos ha invitado a participar en este evento y hablaremos sobre forraje verde hidropónico. Como veremos en nuestras diapositivas, el forraje verde hidropónico es una alternativa a la problemática de alimentación en el ganado que tenemos en nuestros países. Como iremos viendo poco a poco, el forraje verde nos viene a complementar la alimentación que llevamos tradicional dentro de nuestro ganado. Y bueno, pues iniciamos. Los antecedentes de este material o de este forraje, de este cultivo realmente que es, son que siempre se ha cultivado sobre un suelo, sobre un sustrato, siempre una raíz cubierta. Y en este caso vamos a trabajar sobre una raíz desnuda. Y tiene unos antecedentes desde hace algunos años. Inclusive fue Robert Boyle quien en Irlanda descubrió que las semillas podían ser cultivadas en agua, algo que realmente no se usaba, algo que no se venía practicando. Pero fue hasta el siglo XIX cuando se establecieron teorías que la estructura de la planta podía, por medio de elementos químicos, y absorber los nutrientes del suelo, cómo se podían diluir tanto en el agua y ser absorbidos de esa manera, diluidos en el agua. Entonces quiere decir que en 1929 se trató de producir cosechas sin tierra y llevándolos con un éxito pues relativamente notable y considerable, llamando a esta técnica cultivo hidropónico. En específico, en nuestro país, México, los primeros publicaciones y aportes en artículos sobre forraje verde fueron a partir de 1990, no hace muchos años. Quiere decir que este proceso de cultivo realmente es nuevo en nuestro país. En otros países ya venía de alguna manera practicándose con éxito, con tropiezos, pero venía caminando. Aquí, a partir de 1990, se empezaron a hacer publicaciones y unos artículos que ya realmente tenían avances, porque no era lo mismo tener algunas prácticas sin llevar control, algunas prácticas de granos y semillas que no eran las adecuadas, hasta que se llegó a la línea de realmente qué ofrecer, qué semillas, qué proceso y quiénes serían los beneficiados. En este caso, qué tipo de ganado tendríamos que aportarle este material para tener un beneficio. Pero bueno, vayamos un poquito más hacia atrás. ¿Cuál es el antecedente del forraje verde hidropónico? Pues aquí tenemos una foto. Aquí en nuestro país es raro o no es muy usual ver estas pacas redondas de rastrojo. El rastrojo, les recuerdo que una planta de maíz cultivada, es profeso para que crezca, para que nos dé poco grano, porque bueno, va integrado en su mismo proceso. Se corta, se enrolla y se dejan secar. Este material se conserva para ofrecerlo a nuestro ganado, cualquiera que este sea, en las épocas de estiaje, cuando no hay lluvia, cuando no tenemos alimento, y se va proporcionando poco a poco a los animales que están en cautiverio para que tengamos un buen aprovechamiento. Pero esto debería de ser el óptimo, debería de ser nuestro ideal, cuando la verdad es esta. En nuestro país, así es como guardamos el rastrojo, ¿no? Hacemos monos, los tenemos acumulados ahí sobre el mismo campo, esperando que sequen, que pierdan la humedad, que tengan una transpiración natural y están a inclemencias del tiempo. ¿Esto qué significa? Que pueden ser de alguna manera infectados por esporas, insectos, huevecillos, roedores, que vienen, comen, contaminan, se van y así están. Pero el paso siguiente de esto es que podemos molerlo, conservarlo, acumularlo y llevarlo a nuestra troje, a nuestro lugar de almacenamiento y tenerlo disponible para los meses o las épocas de estiaje. De ahí es nuestro arranque. Esto es lo que tradicionalmente se ofrece al ganado para comer cuando no hay algún otro alimento.
En este caso, nuestro material del que estaremos hablando, que es forraje verde hidropónico, pretende ser una tecnología complementaria, no competitiva, a la producción convencional del forraje tradicional o rastrojo que le llamamos en nuestro país. Y aquí tenemos dos fotografías. Una arriba es el rastrojo, ya muerto, molido y listo para ser acumulado, cerrado dentro de un silo, le llamamos. Es una bolsa de plástico, se cierra y se conserva ahí una vez que ha perdido su humedad que podría presentar algún cuadro de fungosis. Y la diferencia está en la parte de abajo, cómo este producto, que es el forraje verde, puede cultivarse, puede llevarse a cabo en lugares pequeños. Si podemos apreciar, tenemos 3 niveles de producción en charolas, charolas que tienen maíz, tienen sorgo, tienen avena, cebada, linaza inclusive, y dependiendo del área, que en este caso es pequeña, pues la producción por metro cuadrado se dispara, ¿no? Es totalmente aceptable, es totalmente aprovechable de la mejor manera. El forraje verde hidropónico lo podemos definir como el producto de la germinación de diversas semillas. Generalmente son cereales o leguminosas cuyas plantas se han dejado desarrollar por un espacio que va pues desde 10 a 15 días como máximo y constituyen un alimento de alta digestibilidad y una calidad nutricional que puede suministrarse a una gran variedad de animales. Las semillas que más comúnmente vamos a utilizar son avena, maíz, sorgo, cebada, trigo inclusive, y posiblemente en algunos casos algo de alfalfa y algo de linaza, como decíamos. Pero vean la fotografía, lo interesante de esto es que la parte blanca que observamos es la raíz crecida, es un tapete de raíces que han sido integradas entre ellas mismas en base a los dos factores básicos que permiten este crecimiento, que son una humedad relativa controlada y una temperatura controlada. Si se fijan dentro de la charola no hay nada, es solamente una humedad que se alcanza a ver por ahí. Y todas las demás charolas que están alrededor están en la misma condición. Entonces, una charola donde solamente sembraremos el maíz o el grano a elegir y aportaremos humedad relativa y temperatura. Y esto se convertirá en forraje verde hidropónico. Bueno, pero ¿cómo podemos considerar o cómo podemos definir este forraje verde? Pues es una tecnología de producción de biomasa. Le vamos a llamar biomasa a todo el grupo que vemos aquí, que son las raíces, los granos germinados y sin germinar, y el follaje que se ha desarrollado. En este caso, estamos hablando de trigo. Esta fotografía es de trigo. Y crecen estas semillas a un estado de germinación temprano, o plántula, como le llamamos normalmente en biología. Las plántulas es una semilla germinada y mientras está en los contenedores antes de su trasplante a su destino final, que podría ser macetas, el mismo suelo, algún sustrato. En este caso, no, en este caso solamente vamos a considerar la germinación a temprana edad y le llamaremos plántulas. Pero ¿cuáles son las ventajas de este forraje verde hidropónico? Pues primeramente, una mayor producción por unidad de superficie en un área pequeña, en comparación con los campos destinados para tal fin. Y esto es muy fácil de definir. Podemos ver aquí estos racks que tienen capacidad en un momento dado si mide 3 metros, le caben 56 charolas. Y si cada charola nos ofrece una producción por 1 kilo de grano, aproximadamente 7 a 8 kilos, pues entonces iremos haciendo nuestras cuentas y tendremos una gran cantidad de kilos disponibles en un área pequeña. A diferencia de los grandes gastos que se hacen cuando hacemos el cultivo a cielo abierto, ¿verdad? Que podemos considerar la renta del terreno, si no es nuestra, la labor en la tierra para prepararla, la siembra, la inicial fertilización, la segunda fertilización, y una vez que está completo, los gastos de cosecha, los gastos de molida, los gastos de almacenamiento. Y aparte,
que el tiempo que nos va a llevar todo este proceso. Estamos hablando entre 3 y 4 meses, cuando en 15 días tenemos este material listo y disponible para ofrecerlo a nuestro ganado, cualquiera que este sea. Se requiere poca agua para producción. Esto es totalmente abismal la diferencia que podemos tener en campo y en cielo abierto con un riego rodado, o si estamos con una media tecnología con una cintilla de goteo, pero acá nuestro riego es por aspersión, microaspersión, y es solamente algunos segundos los que estaremos regando para que nuestro forraje se mantenga solamente húmedo. Por lo tanto, nuestro gasto es totalmente diferente entre un cultivo y otro. La cantidad requerida para hacerle una dieta a nuestro ganado, a nuestros animales, es muy fácil de programar. Por lo que comentaba, que si en una charola de 40 por 60 centímetros puedo depositar 1 kilo de grano, en el caso de maíz, y obtener 7, 8 o posiblemente hasta 10 kilos, pues entonces puedo definir, tengo 10 animales, pues voy a poner 10 charolas para que se coman una charola por día, dándole la mitad por la mañana, la mitad por la tarde. Ojo, estas dosificaciones las tiene que valorar tu veterinario, porque el veterinario sabrá cuánto tiene cada variedad de forraje en materia seca, en proteína, en aminoácidos, y entonces podrá hacerte una fórmula para que cual sea tu ganado, si es lechero, si es para carne, si es borrego, si es chivo, si es cerdo, si es gallinas, te la podrá complementar con algo posiblemente de fórmula o algo de materia seca. Entonces, es importantísimo que estas dietas se apoyen con un veterinario. Se puede producir todo el año, ya que dentro de unas unidades pequeñas que les podemos llamar invernadero, aunque no necesariamente son los monstruos que vemos por la carretera produciendo hortaliza, para este material se requieren unidades más pequeñas, más bajitas, porque los dos factores, como lo hablábamos antes, que son una temperatura adecuada y una humedad relativa, deben de conservarse. A diferencia de los grandes invernaderos que tienen aberturas cenitales, que tienen ventanas por los lados, estas unidades de preferencia deben estar cerradas con la posibilidad de abrirlas o de proporcionar una recirculación de aire mínima. Pero la idea es que la temperatura no la perdamos, que la humedad relativa la podamos conservar. Y en la medida en la que esos dos factores los conservamos y los controlemos, tendremos éxito en este cultivo. La menor empleación de mano de obra. Fíjense bien, esto es muy importante. Una unidad, por ejemplo, de 8 metros de frente por 18 metros de fondo, que me da en producción ya de cultivo 1 tonelada diaria, la puede manejar una sola persona, porque las actividades están muy bien definidas. Por la mañana se cosecha, se ofrece al ganado, se siembra más tarde, entran los riegos y solamente tendrá de actividad extra la persona que nos ayude, pues la selección de grano, la limpieza, la desinfección y de nuevo la inclusión de material hacia el invernadero. Entonces, 1 o 2 personas es suficiente para que nos puedan manejar una unidad que puede producir 1 tonelada diaria. Cuando a diferencia, la cantidad de personas que requerimos para producir esta tonelada a campo abierto y a cielo abierto, pues es totalmente diferente, ¿no? La gente que siembra, la gente que manejó el tractor para preparar el terreno, la que lo niveló, la gente que pasa en la fertilización, la gente que pasa en las aplicaciones foliares, la gente que va a cortar, que va a cosechar y la gente que va a meter en los costales para luego almacenarla. Entonces, es un mundo de gente contra 1 o 2 personas que nos pueden cuidar, que nos pueden mantener estas unidades sin problema. Otra de las ventajas es la obtención de un forraje de alta calidad nutritiva, ya que se suministra una proteína alta que nos resulta barata y de alta calidad. En este caso, como si ustedes se fijan en la fotografía, todo el producto es del mismo color, todo el producto es de la misma altura,
de la misma calidad. Entonces, porque está dentro de unas condiciones muy favorables. Cosa que no nos pasa, por ejemplo, en cielo abierto, cuando algunas plantas reciben más agua, otras plantas reciben menos agua, otras plantas están en la ladera y no fueron favorecidas con los nutrientes. Entonces, esa diversidad de calidad que nos presenta el cielo abierto contra esta uniformidad de calidad que nos presenta el forraje verde producido bajo invernadero, pues es simple y sencillamente calidad. Independientemente de que la cantidad de proteína es mucho más estable, pues ese es un valor agregado que estamos ofreciendo a nuestro ganado. Y por lo tanto tenemos una inocuidad y una calidad en el alimento que estamos dando muy alta, muy favorecida para que sea bien aprovechada, sea un alimento el cual nuestro ganado, sea que sea, lo podrá asimilar paulatinamente mediante una aportación preparada para que el animal esté entrenado para comerla y para poder aprovecharlo totalmente. No le vamos a dar más del que puede comer, sino solamente nuestro veterinario nos dirá para qué cantidad podemos ofrecer. No se requiere de maquinaria pesada, esto es muy importante. La maquinaria que vamos a usar es una carretilla para sacar las charolas que miden 60 por 40 centímetros. ¿Sí? Entonces, no tenemos la necesidad, como en cielo o campo abierto, de tractor, camiones, el molino, camionetas, en fin, que no contamos con todo este herramental que es caro, que es laborioso, que tiene necesidad de tiempo y espacio para moverse. Aquí no, todo pasa dentro del invernadero. Pero tenemos el lado contrario, las desventajas del forraje verde. Y miren, para mí la primera y la última son las más importantes, pero vamos a repasarlas todas. La primera es el desconocimiento y desvaloración de la técnica de producción. El desconocimiento y desvalorar esto es lo más usual que nos pasa. Cuando estamos produciendo forraje, que hagamos nuestras primeras charolas, nuestras primeras pruebas, y empezamos a mostrárselo a nuestro vecino, a nuestro socio, a nuestros compañeros, nuestros amigos en el campo, los que tienen ganado. Mira lo que estoy haciendo, esto es forraje verde, esto es una manera de suministrar proteína, materia húmeda y en fin, y muchas ventajas para nuestro ganado. Si la gente no lo conoce, nos va a decir, esto no sirve, ¿verdad? Es pura agua. Pero lo que no saben es que en este proceso de crear brote, de crear un material tierno, y qué es lo que nuestro ganado realmente debería de consumir. Cuando sacamos a pastar al ganado, ¿qué es lo que come? Come el brote verde de la hierba, del pasto, de la grama. Entonces lo que estamos haciendo es igualando esas condiciones, pero con más proteína, con granos que siempre serán más valorados por todo lo que le aporte al ganado. Cuando le damos el forraje seco o el rastrojo que le llamamos, inclusive con un poco de materia seca que puede ser maíz quebrado, grano, en fin, lo que estamos haciendo es modificar un poco la manera ancestral de comer del ganado. Entonces aquí estamos regresando a esos principios de alimentación que reconoce cualquier animal que pasta. Entonces, automáticamente tiene una aceptación mucho mayor en la alimentación que un grano seco, alguna materia seca que de alguna manera lo alimenta, pero que no le está cubriendo la necesidad requerida de proteína. Entonces, desvalorar y desconocer, esa es una de las desventajas. Si nosotros nos preparamos, tomamos cursos, talleres, hacemos nuestras pruebas piloto, entonces iremos dando pasos agigantados hacia poder obtener este material que va a ser muy noble en la producción, muy noble en la germinación y muy noble en la aportación de proteína hacia nuestro ganado. Otro de los puntos es el desconocimiento de exigencia del sistema. Por ejemplo, cuánto agua requiere, cuánto calor requiere, cuánta humedad requiere. Hemos encontrado a veces con invernaderos que ya trabajan con forraje y llegamos a verlo si es que nos dicen, es que no crece, sí está bonito, está verde, pero está chaparrito, no crece. Entramos al invernadero
y resulta que el operador, el que hace las labores, pues está muy cómodo dentro y no tiene problema, no hay una humedad relativa excesiva, no hay un calor, una temperatura alta que sea comprometida para estar dentro. Ese es el problema. Este material trabaja en proporción a unos valores muy definidos. No es un cultivo como si fuera una hortaliza en la cual pues tenemos temperaturas estables, 30, 40 grados, puede soportar el jitomate sin problema y no pasar de ahí. Una humedad relativa que se aporta por el fertirriego, pues es estable. Son valores que así puede estar todo el día. Pero en el cultivo de forraje verde hidropónico, las cosas cambian. Necesitamos hacerlo crecer por medio de choques térmicos. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Tengo una alta temperatura, 30, 40. Aquí necesitamos más de 40 grados. Cuando lleguemos a 40 grados tenemos que aplicar el riego. Y el riego va a ser hasta 100%, pero va a bajar la temperatura. En un lapso aproximado de una hora 20, va a volver a subir la temperatura a 40, 45 grados. Y tendremos en ese momento que aportar de nuevo el riego. Y así estar durante el día, 4 o 5 riegos dependiendo la temporada del año. Pero si no aportamos estos choques térmicos, el forraje no crecerá. Y nosotros queremos forraje de 20 centímetros de alto, 25 centímetros, 30, ¿verdad? Según, dependiendo de nuestro ganado a alimentar, pues empezaremos a hacerlo crecer, a dejarlo que crezca a nuestra necesidad. Otro de las desventajas es la necesidad nutricional de la especie o del ganado en cuestión. Para esto tenemos que apoyarnos, como lo dijimos, en nuestro veterinario. ¿Por qué? Porque nos va a decir, por ejemplo, si tienes un caballo, tienes vacas, o en las vacas hay división, las que son para seco y las que son para producción de leche. Entonces, si tenemos una idea, si tenemos una base de cuánto debe de comer de proteína, de materia seca, de materia húmeda, ¿sí? De aminoácidos, pero ¿cómo se la vamos a proporcionar? Entonces necesitamos que la fórmula vaya en base a, por ejemplo, media charola de maíz al día, pero si es para leche del ganado, entonces tenemos que aportar algo de sorgo, algo de avena, que le dará la otra parte que le falta. Entonces, sí se requiere que sepamos el requerimiento, la necesidad de nutrición de cada ganado, en su caso, ¿no? Se requiere una capacitación previa, esto es muy importante, hay que tomar cursos, talleres, hacer nuestras pruebas, prácticas de prueba y error hasta que nos salga bien. Si no sabemos la base, las directrices principales de cómo hacerlo, pues estaremos fracasando, y cada fracaso es dinero, porque vamos a hacer nuestra prueba con 1 kilo de maíz, pues a lo mejor no será tan caro, pero ya puse 20 kilos, no funcionó, fueron 20 kilos que me costaron dinero y que fueron a la basura. Entonces, la capacitación es muy importante. Las sugerencias que se acerquen a los profesionales que pueden aprender de técnicas ya establecidas para que tropiecen menos, para que sea casi exitoso su camino por este cultivo. La falta de capacitación, ya la hablamos, que la están cubriendo ustedes. La falta de compromiso del productor en la actividad continua y exigente de este producto. ¿Cómo se repercute esto? Pues muy fácil. Yo tengo que sembrar todos los días para que todos los días tenga un forraje disponible. Si un día hoy, si es sábado y domingo, no siembro esos 2 días, como el proceso va creciendo día con día y solamente son hasta 15 días, al dar la vuelta tendré 2 días donde no hay forraje. Tengo un día muy bajito y otro día muy alto, pero hay 2 días que no tengo forraje disponible. Quiere decir que no hubo compromiso de mi ayudante o de mi capataz o de mi encargado del forraje en sembrar todos los días. Entonces, esto es una actividad continua y exigente. No me va a ocupar estar todo el día ahí, pero será por la mañana limpiar 4 o 5 charolas las que me hacen falta, sembrarlas y ponerlas a germinar. Esa es la labor de actividad continua y exigente que se requiere. Otra desventaja son el costo de las instalaciones.
entre comillas, ¿verdad? Porque si estoy gastando en cielo abierto, en maquinaria, renta de equipo, renta de terreno, nutrientes y mano de obra, pues de alguna manera hacer una inversión en un invernadero pequeño, en una unidad protegida, gastar en charolas, en el sistema de riego, en el maíz mismo, pues esto se va a valorar en una balanza en la que, aunque sí estoy invirtiendo, todo lo que invierto aquí se queda, porque si puse un invernadero, pues no se cae al terminar el cultivo. Si instalé un sistema de riego, ese me sirve para otro cultivo. Sin embargo, todo el dinero que invertimos en conseguir rastrojo para una temporada y lo invertimos en la renta, como dijimos, de maquinaria, del terreno, la mano de obra, pues eso se va a perder porque no lo voy a volver a ver. Entonces, la inversión que hago en unas instalaciones para forraje verde hidropónico las tengo disponibles durante todo el año. Y así es como podemos definir que el costo es elevado en invernadero, en el riego automatizado, que podemos ponerlo inclusive, para no estar esclavizados en ve a regar, pongo mi aparato y solito va a estar regando, abriendo y cerrando la bomba. Y el último punto de desventaja y que considero muy importante es implementar de propia manera la técnica de cultivo. Esto significa que si pues me dijeron que pues lo tengo que regar cada hora, pero qué lata, qué friega, pues mejor lo voy a regar mucho un rato y ya no vengo hasta mañana. No, eso es modificar la técnica de cultivo. Si se requiere que sea cada hora y media, es porque así lo requiere. Y como recuerden, algo importante, no tenemos en este cultivo un suelo, no tenemos un sustrato, no está en nada, está en solo nuestras charolas. Entonces necesitamos a determinadas horas bien definidas que nos dará la pauta nuestro lugar de residencia o nuestro lugar de cultivo. Por ejemplo, si es en una zona desértica, tendrán que ser mis riegos más cerca uno de otro. A lo mejor no será hora y media, a lo mejor serán a una hora mis riegos, pero si voy a producir forraje verde hidropónico a nivel de mar, en la costa, donde la humedad relativa ya la tengo ahí y es muy alta, entonces tendré que dar menos riegos porque ya está la humedad. Entonces, esa técnica de implementación por regiones debe ser muy, muy bien atendida. Entonces, por eso, si tenemos la base de que, bueno, usando la lógica, aquí hay humedad, pues voy a dar menos humedad. Estoy en una zona desértica o semidesértica, aquí tengo calor, voy a aprovechar el calor, pero voy a dar los riegos conforme vaya respondiendo mi cultivo. Entonces, implementar de propia manera la técnica de cultivo sin consultar los valores básicos es una gran desventaja. ¿Sí? Pero bueno, entremos un poquito en el concepto de grano y semilla. ¿Cuándo se utiliza grano o por qué se utiliza grano en unos conceptos y otro semilla? Pues es muy simple. El término de grano se usa cuando se va a usar o cuando vamos a utilizar esta unidad de crecimiento, que es el grano, como un material para consumo humano o animal. Y una semilla la vamos a usar cuando va a ser reproducción de una planta. Pero luego vendrá una diferencia. La semilla cuando se hace vieja y que ya no es útil para reproducir otra planta, se convierte en un grano y ese grano va a ser apto para alimentación de nosotros los humanos o del ganado. ¿Y cómo vamos a escoger una buena semilla para hacer nuestro forraje verde? Bueno, pues muy simple. El grano en este caso debe ser de preferencia del año en curso. ¿Qué significa esto? Que no sea un grano que tiene 2-3 años ahí acumulado, 2-3 años ahí en la troje, en el almacén. De preferencia que sea del año en curso porque tendrá todo su potencial para poder tener un buen porcentaje de germinación. Eso es muy importante para nosotros. Podemos usar grano viejo, grano que tenga ahí acumulado, pero bajará su porcentaje. Si nos puede dar un 90-95% de germinación un año, el grano del mismo año, pues entre más pase el tiempo, irá bajando 70, 60, 40%. Entonces ahí tenemos una gran problemática, ¿no?
¿Para qué le trabajo a un grano que no lo voy a recuperar? Pero hay que tener mucho cuidado en otro aspecto. Si se fijan aquí en la fotografía a la izquierda, se ve ahí una persona cargando unos costales, inclusive trae guaraches, y va a vaciar todas las mazorcas en un área que está destapada, que le puede llegar contaminación por semillas, esporas, huevecillos de insectos, inclusive el ataque de algunos animales que pueden ser perros, tejones, coyotes, cualquier perro que pase por ahí, cualquier animal que pase por ahí puede defecar, puede orinar y irá bajando esa calidad de nuestro grano. Lo ideal es, como tenemos al lado derecho, unos lugares especiales para que se pueda acumular y hacer acopio del grano, inclusive tratar con algunas cosas que sean algunos productos, en su caso, que nos garanticen que no haya contaminación. Entonces, el punto de abajo, tratar de evitarlo, el punto de la derecha, pues es en el que tenemos que apoyarnos, ¿sí? ¿Qué factores pueden influir en el deterioro de granos y semillas? Pues miren, independientemente del uso que se le vaya a dar, es importante no olvidar que una semilla es un ente viviente y que respira oxígeno del ambiente y producirá en su momento un dióxido de carbono cuando tenga su germinación. Pero el agua y la energía se van a traducir en calor, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un buen almacenamiento de mi grano, aunque sea del año en curso? Pero si yo no lo almaceno debidamente, ese grano lo voy a perder. Y miren, los principales factores que determinan esta pérdida en el aspecto de granos y semillas, ya almacenadas, ya no siquiera pegadas las mazorcas a las plantas, almacenadas, simple y sencillamente son básicas. Tener alto contenido de humedad en el producto almacenado me va a provocar tener un cuadro de fungosis hasta en el mismo costal, en la misma área de almacenamiento, en el mismo bote, en el mismo tambo donde tenga mi grano. Si no ha perdido totalmente la humedad, ahí voy a tener un problema. Una elevada temperatura o una humedad que esté dentro de la troje, dentro del lugar, lo tengo almacenado cerca de una ventana donde le entra el agua, le da el calor del día, eso puede bajar la calidad y crearnos un deterioro en el grano. Entonces, hay que tenerlo protegido en un lugar seco, que no le dé el sol, ¿verdad? Como una troje o como un almacén, como normalmente se hace. Un elevado porcentaje de impurezas que estén mezcladas con el grano, con la semilla. Por ejemplo, los granos vienen a veces con semillas quebradas, restos de plantas, de olote, algo de lodo, insectos, tierra. Si al almacenar nuestro grano vienen algunos de estos factores de contaminación, ténganlo por seguro que ese costal va a bajar su calidad, inclusive su cantidad de material efectivo. Significa esto que, por ejemplo, si dentro de mi costal donde guardé el grano había un foco de infección, de lodo, de alguna heces fecal de animales, pues eso va a ir creciendo y me puede hacer hasta perder el 50% de lo que tenía guardado. Y recuerden que todo esto es dinero. Otro factor es la presencia de insectos, como les digo, de hongos, de bacterias, de roedores. Un manejo deficiente, en lugar de moverlo carretilla, lo vengo arrastrando y viene llenándose de lodo, de humedad que había en el piso, o vayamos a saber qué más había tirado ahí, pero vengo arrastrando a mi costal en lugar de cargarlo o de ponerlo en la carretilla. Ese factor de manejo, de mal manejo, un manejo deficiente, me viene a dar un deterioro en mi almacenamiento. Ya lo tenía guardado, pero ahí mismo lo estoy perdiendo. O desconocimientos de los principios de conservación, ¿verdad? No lo medí, yo no sabía que tenía que medirlo con un aparato para ver la humedad que tenía. No sabía que tenía que poner unas tarimas y poner encima los costales. No sabía que al poner los tambos tenía que tapar el tambo. No sabía que no se debe de mojar, que no le debe de llegar agua de lluvia o agua de una manguera. No sabía que tenía que protegerlo hasta de los mismos, pues, movimientos a que hacemos dentro de la troje o del almacén. Entonces, sí es básico que sepamos cómo debemos tratar y cómo debemos de almacenar nuestro grano. Pero entremos ya en proceso.
¿Cuál es el proceso del forraje verde? Pues muy sencillo, hay que seleccionar la semilla, hay que lavarla, hay que desinfectarla, llevarla a una germinación, trasplantarla a unas bandejas o charolas para que ahí crezca y como un uso final, darlo de alimentación a nuestro ganado. Tenemos un gran problema, ahí tendremos plagas, enfermedades, mohos, y bueno, aquí tenemos toda una serie de ataques que puede servir nuestro grano. Todo este grano, todas estas enfermedades y plagas se dan almacenado el grano, no crean que se dan fuera. Como pueden ver, es un picudo, una palomilla, un moho o alguna enfermedad de fungosis. Tenemos acá abajo otro animal que se está comiendo al grano. Y arriba tenemos los roedores, que son realmente un gran problema en el campo. Pero vamos viéndolos uno por uno. El ratón o rata de campo o ratón de ciudad, estos normalmente son el gran problema, ¿no? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos echan a perder el grano, lo que tenemos almacenado? Pues tan simple, porque ellos van a comer, comen, pero el problema es que comen y ahí mismo defecan, ahí mismo orinan sobre el grano que no consumieron. Y entonces, si nosotros no sabemos, no nos dimos cuenta, pues cuando tomamos este grano, tenemos el gran problema que ya estamos nosotros contaminando, haciendo una contaminación cruzada con lo que dejó el roedor y la humedad y el calor que le vamos a dar, lo más seguro es que tengamos un cuadro. Pero déjenme decirles algo. Normalmente, aparte de esa contaminación, un roedor nos puede traer bacterias como la rabia, y un problema de ese tipo pues será casi mortal. Entonces, sí tenemos que tratar de tener nuestras áreas de almacenamiento confinadas, de alguna manera limpias, ordenadas, y asimismo auxiliarnos con algunos factores externos, como son trampas, como son algunos productos antirroedores. Hay algunas pastillas parafinosas que son coagulantes, en fin, tratar de que yo mismo cierre la posibilidad de que un roedor venga, y como roedores, no nada más rata de campo el ratoncillo, ¿no? Hay tesmos, hay conejos, hay liebres que vendrán a un lugar seguro para comer, como es nuestra área de almacenamiento. Los gorgojos o picudos, estos normalmente pues vienen ya sembrados en las mazorcas y ahí empezarán a desarrollarse. Esto es mucho el porcentaje que se pierde por el ataque ya almacenado de picudo y gorgojo. Y acuérdense que normalmente estos no son selectivos, todo el año pueden encontrar su manera de alimentarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de mantener una buena fumigación cuando la planta está en crecimiento, cuando la planta está en floración y en formación de la mazorca. Y bueno, vean cómo los picudos salen, o sea, se acumulan, se meten dentro del grano para seguir comiendo. Hay algunos elementos que podríamos usar para poderlos echar fuera, ya los veremos un poquito más adelante. Otro de los ataques que tenemos muy usuales dentro del grano almacenado es la polilla de la harina. Normalmente no la vemos, pero ya vino una polilla, dejó todos los huevecillos y cuando a determinado tiempo, más o menos 15, 20 días, empiezan a eclosionar, salen, comen y empiezan a dejar como un excremento que es un polvo harinoso, pues fuera una harina blanca, que están comiendo y defecando, y se comen y nos dejan vacío en nuestro grano. Y pues eso simple y sencillamente nunca va a germinar un grano que está vacío. Entonces, el mayor daño lo causa en estado larvario, el gusanito que va comiendo. Una vez que se devoran el embrión del grano, pues ya no habrá germinación y ellos será el tiempo en el que van a volar y se van a ir poniendo más huevecillos. Y ya nos dejó un maíz, un grano devastado, un grano que no nos servirá para hacer forraje, no nos sirve para nada ya. Otro ataque muy usual son la contaminación por hongos y aflatoxinas.
De esta manera tenemos 3 diferentes géneros de hongos que son muy usuales. Son el Penicillium, el Aspergillum y el Fusarium. Cada uno lo veremos en diferente aspecto. Unos son de un color rojizo, otros son de un tono tornasol, otros son negro, malolientes, pero si se fijan en estos ejemplos, están desde su estado de mazorca, o sea, ya ahí ya están contaminados. ¿Para qué me va a servir eso? Ya no me conviene ni siquiera desgranarlo y revolverlo con otro grano, porque estaría haciendo una gran contaminación cruzada con mi demás grano que puedo almacenar. Y bueno, entrando a instalaciones, pues lo normal y lo usual es hacerlo en invernaderos que estén protegidos, que estén cubiertos, que me den la posibilidad de una inocuidad a todas luces superior a lo que podía tener un cultivo fuera o a cielo abierto. Miren, estas dos fotografías, la que está arriba y la que está abajo, es el mismo lugar, si se fijan, solamente que uno estaba ya en proceso de terminarse de instalar y la de abajo está ya produciendo. Estas unidades, una de las características que más recomendamos es que la unidad sea cerrada en la parte del toldo. Se puede ver que está en una manera redonda, pero no tiene ninguna salida, no tiene abertura cenital. Eso va a hacer que toda la humedad que llega, la transpiración y el calor, llega al toldo, a ese plástico redondo, y se va a regresar al cultivo. Entonces tengo las dos opciones de que mi humedad no se pierda, mi temperatura no se pierda y siga trabajando durante todo el día. A la derecha tenemos, estoy ya con unas últimas pruebas antes de entrar, de echar a andar ese invernadero. Ya teníamos ahí las primeras charolas germinadas y listas de sacar. Hay algo importante aquí, fíjense al fondo, están unas unidades negras, unas unidades que se ven cubiertas. Ahí es donde se va a proceder a germinar los granos. Ahí va a ser la primera etapa de la germinación, a una oscuridad total que pretende igualar las condiciones del suelo. ¿Qué tenemos en el suelo? Si nosotros sembramos una semilla en el suelo, ¿qué tiene? Tiene oscuridad, tiene calor, tiene humedad. Esas condiciones, como no las tengo aquí, las tengo que igualar. ¿Cómo? En una unidad cerrada, oscura, caliente. Y es donde va a germinar, donde se va a realizar la primera etapa. En el caso de los invernaderos, pues pueden ver cómo sigue estando cerrado el arco, pero en los lados tenemos mallas antiáfidas y tenemos cortinas con plástico para que pueda yo cerrar y controlar mi cantidad de humedad y temperatura que requiero. Arriba a la derecha tenemos un rack de tubo galvanizado, el cual es lo ideal tenerlos dentro. Hacer nuestras instalaciones de tubos galvanizados es lo mejor, ya que tendremos alta temperatura, dijimos, alta humedad y cualquier otro material que meta madera, algún tubo negro, empezarán a reaccionar. Si es madera, puede hincharse, puede doblarse, puede sacar hongos, inclusive si es un fierro negro, la humedad relativa le estará creando una oxidación permanente, el cual tendré que estar dando pintura, y pues es un costo caro, una mano de obra innecesaria. Abajo a la derecha estoy ya con un cultivo, es un cultivo pequeño, un cuartito donde ya se está produciendo el forraje. Pueden ver la cantidad de raíces que están producidas. En medio tenemos un higrómetro, es un aparato que mide humedad relativa y temperatura. Son esenciales estos aparatos. Hay que comprar siempre uno, hay que tenerlo. Saber qué está pasando. Si puedo hacer lecturas, puedo corregir. Entonces, si no tengo lectura, pues ¿cómo puedo corregir? Y abajo a la derecha se ven unas pequeñas piezas que son microaspersores, que son con lo que se va a hacer el riego en estas instalaciones. Y vemos aquí algunos ejemplos diferentes, pero en todas se ven los toldos redondos para evitar la fuga de temperatura y de humedad relativa. Las unidades, como las vimos, las oscuras que se veían al fondo, son estas. Muy fácil. Estamos
son unidades, en este caso, tubo de agua, tubo galvanizado, cubiertas con un capuchón de plástico negro y unas cortinas con las cuales podré abrir, sacar mi producto, volver a meter el nuevo, cerrarlo y esperar que las condiciones se den para la germinación inicial. Eh, Después tendré que considerar el rack para crecimiento. Este está hecho igual de tubo de galvanizado, pero ya no están cubiertos. Ya tendré que sacar de los oscuros al área abierta cuando ya tengo un crecimiento de 4 o 5 días en la oscuridad. Estará listo para que lo saque al crecimiento y ahí será del cuarto al octavo día más o menos su crecimiento. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí ya tengo la humedad relativa y la temperatura que son menores a la unidad oscura, pero que está controlada dentro del invernadero. Miren, les voy a mostrar que no necesariamente necesitamos, como les dije, un invernadero redondo, grande, especial el área. Aquí estamos aprovechando un pedacito que tenía este alumno. Es un pedacito donde estamos aprovechando dos paredes y haciendo nada más otras dos paredes de plástico y malla antiáfida. Y es un pedacito de 6 metros de largo por 2 de ancho por 2,5 de alto. Ahí en este lugar se está produciendo esto. Vean, está pequeño, estamos ahí todos amontonados los que fuimos a hacer un taller, porque realmente mide solamente 2 metros de ancho, pues ahí estamos, ahí está la producción ya. Entonces, si no tenemos un invernadero grande, no puedo hacerlo de momento, voy a usar las paredes, los muros, instalaciones pequeñas que pueda usar. Alguna estructura de SAMS, que son para tapar carros, miden 6 por 3 metros, se cubre de plástico, de malla alrededor y está lista para producir. Podemos usar cualquier patio, cualquier área pequeña, balcones, para producir. ¿Cuál es el interés primordial? Conservar temperatura y humedad. Vean este otro pequeño espacio. Algo importante es que fíjense cómo los techos se resumen en una media agua, el cual va a aprovechar el sol al pegarle, al darle el sol, va a iluminar, me va a dar calor dentro y estará listo para producir. Fíjense, esta unidad tan pequeña, igual mide 6 por 2, se aprovechó en una esquina con dos muros, se les dio un tratamiento a las paredes, es importante, vean el piso, se creó una planchita de cemento para que no tenga contaminación y en la tercera fotografía ya está cubierto y este módulo pequeño empezó a producir. Esta es una unidad de forraje aquí en una localidad en Jalisco que se llama Tuxpan. Este era un toldo para venta de alimentos y se forró con plástico y malla, plástico al toldo, malla y plástico alrededor y está produciendo. Este produce de esa manera. Podemos ver la división de dos charolas por cada sección. Fíjense cómo se ven. Primero unas muy amarillas, otras más bajitas, y así podemos identificar qué está pasando aquí. Se está produciendo 2 charolas por día. Y podemos identificar perfectamente las edades. Las primeras de la izquierda son las más nuevas que acaban de salir del módulo de germinación. Las otras dos que siguen tienen ya un rato más y así nos vamos. Podemos identificar perfectamente los 7 días de la semana en grupos de 2. Otro invernadero para las zonas de la costa, las zonas calientes, es integrarles más espacios de malla antiáfida para que el aire caliente pueda salir. Ahí ya el problema es que tenemos más de 45 grados. Ahora hay que sacarlo, hay que desplazar ese aire caliente. Otra unidad pequeña, aquí en Jalisco, era un túnel, se está dividiendo, ya se hizo una pared, ya tenemos dividido el espacio correcto, el piso, pueden observar que ya también se hizo la plancha, pero tengo en la mano algo, es el higrómetro, es el aparato, recuerden, que nos va a dar las lecturas de humedad y de temperatura, y en base a eso podremos controlar, modificar, hacer algunos movimientos dentro del invernadero. Sistema de riego. El sistema de riego que vamos a usar es muy simple. PVC, manguera agrícola, unas bombas para soporte, microaspersores, estoy instalándole ahí unos microaspersores,
una bomba, un manómetro, porque es importante. Los microaspersores trabajan a 1 kilo de presión, un bar o 1 kilo. Si no tengo un manómetro con qué medir, pues entonces estaré dando posiblemente no la presión necesaria o me estaré pasando. Y entonces necesito que sea la presión correcta. Aquí tenemos una cruz de PVC que le llamamos, estas las usamos normalmente a los laterales de las unidades de producción y por ahí sale el riego, de ahí estaremos tomando de cada sección, poniéndole una manguera para que me riegue todo lo largo del rack. Un equipo automatizado a la derecha es una bomba, un controlador de tiempos y estará abriendo y cerrando conforme yo lo pueda programar. El control de temperatura interno, podemos ver aquí, es el higrómetro de nuevo, tiene los valores muy altos al principio del riego, tiene un 72% de humedad, pero conforme va perdiendo esa humedad y va subiendo la temperatura, pues van bajando los valores. Pero ahí se puede ver cómo está creado y demostrado el choque térmico. La densidad de siembra es muy importante. Por ejemplo, en las charolas que nosotros normalmente usamos o recomendamos, son unas charolas de plástico inyectado que miden 40 centímetros de ancho por 60 de fondo. Y ahí les cabe desde 1 kilo a 1,2 kilos hasta 1,5 kilos de grano de maíz húmedo. Esto significa que lo dejé remojando una noche y creció un 20-25% su volumen y estará listo para sembrarlo y empezar a germinar. Mis charolas de plástico, plástico inyectado, plástico del que ustedes quieran. No es recomendable usar charolas de metal, no es recomendable usar madera, no es recomendable usar cartón ni nada por el estilo. Solo plástico que me permita la seguridad y confianza de no tener una contaminación por medio de la charola. Estas charolas se lavan bien con agua, jabón, cloro y están listas para seguir produciendo. Mi punto de acopio debe ser un lugar confiable, donde yo vaya y vea el grano, donde lo pueda valorar a simple vista, que esté limpio, que no esté sucio, que no esté quebrado. Aquí podemos observar, si se fijan, que no se ven impurezas, no se ven pedazos de olote, no se ve nada sucio, nada extraño. Y estos son los mejores lugares para acopio. Si podemos conseguirlos, ya si no somos nosotros nuestros propios abastecedores, pues busquemos un lugar limpio, un lugar confiable y sobre todo un buen precio, ¿verdad? Porque estaremos comprando para producir alimento. ¿Cuál es el proceso tal cual? Pues bueno, entremos directo sobre él. Yo escojo unas semillas, ¿verdad? En este caso un poco de maíz y hago una prueba muy simple, una práctica de prueba y error. Tomo un puñado de semillas de alguno de los sacos, de donde lo traiga, y los pongo en un recipiente con agua. Las semillas buenas deben de hundirse y no debe de flotar, por lo menos al 95% debe hundirse. Todo lo que flote lo tendré que retirar porque son semillas viejas, vacías, no tienen el potencial de germinación. Aquí lo importante, fíjense bien, es que voy a hacer forraje verde, pero por ningún motivo debo de usar semillas de alta ingeniería o tratadas. ¿Esto qué significa? No deben traer tratamiento de insecticidas, de fungicidas, de cualquier otra cosa extraña, que vengan con colores. Una semilla nunca es roja, nunca es azul, nunca es amarilla. Tienen su color normal. No deben de ser de alta genética, no deben de ser exóticas ni nada. Lo más normal posible para que pueda tener un buen desarrollo y sobre todo no me dé un problema con mi ganado. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a empezar a sacar del grano las impurezas, ¿verdad? Semillas quebradas, viejas, por ejemplo, ahí podemos ver unas semillas amarillas, unas negras, algunos pedazos de grano. Pues eso no va a germinar, entonces hay que retirarlo. ¿Y cómo voy a desinfectar, lavarlo y desinfectarlo? Pues muy bien, pues las semillas puedo ponerlas en un recipiente con agua, aplicar hipoclorito de sodio, que no es más que el cloralex, llamémosle así, un cloro que esté garantizable de algún laboratorio. El cloralex está bien, poner una cantidad razonable, vamos a decir unos 5 mililitros por litro para hacer un lavado.
¿sí? Y eso debe ser muy rápido, 30 segundos, porque si lo dejo en cloro más tiempo, puede cohibir la yema y germinar menos porcentaje. Puedo usar también jabón de lejía, igual, 5 mililitros, diluirlos en 1 litro y hacer mi lavado. Después de que he hecho este lavado y desinfección, pues lo voy a poner a remojar, ¿sí? Si es maíz, por ejemplo, puedo dejarlo 12 horas, ponerlo hoy en la noche y mañana en la mañana estará disponible para que lo pueda ya sembrar en las charolas. Algo importante, si todavía tengo el problema de que tenga picudos o de que tenga granos ahí que no aparentan ser óptimos para germinación, hay que retirarlos. Todavía ahí en ese punto puedo retirarlos sin ningún problema. Después de la pregerminación, que fue mantenerla en agua durante 8 a 12 horas, ahora voy a hacer la verdadera germinación, que es ponerla en las charolas, ¿sí? De plástico, fibra de vidrio, dijimos no metal, no madera, y llevarlo a la unidad oscura. No debo tener una densidad exagerada de grano, sino que dejar de 1 a 1,5 centímetros de altura para que tenga una posibilidad de que todas las semillas puedan germinar. Las voy a llevar, como dijimos, a un ambiente oscuro, sin luz, y que estimule al grano a brotar. Estarán ahí durante 2 o 3 días, posiblemente, a lo mejor 4 días, dependiendo de cómo esté mi germinación. ¿Pero qué va a pasar en ese tiempo? Bueno, pues va a ir creciendo poco a poco, irá desarrollándose principalmente el primer síntoma, la primera brotación, que es la raíz. Primero brotará la raíz y después brotará un pequeño follaje. La raíz me va a ayudar a que vaya formando un tapete bien cerrado y que me permitirá llevar entonces una buena germinación, un buen crecimiento de follaje. Como pueden ver, aquí estamos haciendo la siembra. No nos preocupemos porque se vean todavía espacios oscuros, que es la charola. No importa que queden esos espacios. La germinación hará que vayan cursándose y cubriéndose con la raíz. ¿Qué pasa dentro de la unidad oscura? El primer día, fíjense, ya aparecen por ahí algunos pequeños brotes de raíz. El segundo día ya no nada más es raíz, ya hay un brote vegetal, aunque está amarillo en este caso, pero ya tenemos raíces que están tejiéndose y brotes vegetales. El tercer día, fíjense bien en la oscuridad, el pelillo o brote está amarillo, pero cuando lo sacamos en el mismo día y le da la luz, empieza a funcionar, se activa la clorofila. La luz del sol se convierte en energía y cambia de amarillo a verde y empieza a germinar. Aquí tenemos una fotografía del producto recién salido de la oscuridad. Vean cómo en las 3 fotografías se aprecia amarillo, un amarillo muy tierno, no es verde o no es el verde bonito, bandera que va a tomar en cuanto le empiece a dar el sol. Y eso es un efecto que durante 2 o 3 horas nada más que le dé el sol se presentará. Y aquí lo tenemos. Del cuarto día en adelante tenemos todo este crecimiento. Así que 3 días, 4 días puedo dejarlo todavía en la oscuridad y estará listo para tener el crecimiento. Aquí podemos ver ya dentro de la unidad de producción, pero de crecimiento, ya como va, tenemos los valores de humedad relativa y de temperatura básicos para que no se me descontrole, para que no se me queme o en su caso se me deshidrate. Mucha temperatura puede quemarlo, poca temperatura o poca humedad lo puede deshidratar. ¿Cuándo debo cosechar el forraje? Pues idealmente puede ser al día 10 o del día 10 al 14, después de que lo sembré en la charola en la oscuridad. Pudiera ser que 12, 10 días, dependiendo también la variedad del ganado al que le voy a dar. Si tengo aves de corral, gallinas, patos, guajolotes, inclusive codornices, pues no debo de esperar tanto, ¿verdad? Pero si tengo especies medias como borregos, chivos, cerdos, puedo darle al 8º día. Y después del 8º día, para grandes rumiantes, caballos, vacas, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a dar? Voy a sacar toda la charola. Aquí pueden ver en esta fotografía cómo tengo toda la alfombra, toda la charola en una sola pieza. Habrá que darle un picado, habrá que darle una separación más o menos por
por quilaje o por porcentaje de kilos de los animales a los que vamos a alimentar y empezarlo a dar desmenuzado para disponibilidad del ganado. Aquí tenemos el invernadero solo, limpio, antes de empezar, ¿verdad? El riego va por microaspersión, pero si no lo tengo, yo puedo regar con una manguera, ponerle una regadera de esas de baño habitacional y con ese dar mis riegos. Pero si voy a usar microaspersores, hay que considerar que hay de diferentes gastos. Hay de 40 litros, 60 litros, 90 litros y 120 litros por hora. Dependerá de la región en donde voy a instalar mi invernadero para saber cuáles habré de usar. Y bueno, estamos listos para cosechar. Aquí estoy ya sacando y separando un poco de material para ofrecerlo por primera vez a los animales. No necesito de entrada un gran invernadero. Puedo hacer, vean este pequeño unidad oscura y una unidad de crecimiento. Esta me puede producir, yo la preparé para que me diera 2 charolas diarias, pero puede darme de 3 a 4 charolas diarias y estará lista para que vaya avanzando. Miren, aquí saqué una en cada proceso para que la vean. La de arriba a la derecha, muy amarilla, recién salida, la de abajo más verde, y así estamos. Ya la de arriba a la izquierda ya se ve empezada, ya se ve iniciada para dar de comer. Y miren hasta qué punto la puedo llevar. Pueden ver el rack, que está crecido. Tengo en la mano una que ya está grandísima y ya estaba lista para darle a los animales. Es importante hacer nuestras pruebas, que lo lleven desde pequeño hasta lo más grande que puedan, aunque ustedes irán definiendo conforme cuál es su necesidad con su veterinario de poder ofrecer al ganado. Esto lo vimos ya, es el inicio de la preparación para cómo hacer un pequeño invernaderito, ¿verdad? Inclusive aquí lo tienen ya produciendo. Maíz y sorgo. Realmente fácil. Una unidad pequeña en la que empecé a hacer forraje hace muchos años. Ahí están los resultados. ¿Y a qué tipo de ganado le puedo dar esto? Pues miren, conejos, Nueva Zelanda y California, producción de carne. Cada adulto puede llegar a ofrecerme 2 kilos de carne ya en canal. Vean los pequeños gazapos cómo lo consumen. Ojo, hay que hacer una buena fórmula con nuestro veterinario para que me diga cuánto va a requerir para fortalecer la carne, para fortalecer el equipo inmunológico del ganado. Cuyos, bueno, en este país no los consumimos, pero hay otros países donde los consumen. También son sujetos de alimentación de forraje verde. Cerdos, chivos, borregos, vacas, ganado lechero, caballos, potrillos, venados, codornices, peces. Y bueno, creo que esta presentación, y bueno, a esto tenemos que llegar. Una buena alfombra, vean la pulcritud que tiene, blanca totalmente, no tiene puntos de contaminación, no tiene nada extraño. Esto está totalmente digerible, totalmente disponible para cualquier tipo de ganado. Todavía le falta crecer. Aquí podemos ver hasta este punto. Este es maíz, vean cómo ya creció aquí. Tenemos los cañutos morados. Ya este material ya exige una nutrición, pero no le vamos a dar. Así es como vamos a ofrecerlo a los grandes rumiantes. Pues bueno, esta fue mi presentación de forraje verde hidropónico. Espero que les haya gustado. Espero dejar una semilla en ustedes para que tengan más información, para que se acerquen a nosotros. Puede ser en Hidroponía GDL. Tenemos opciones también de capacitación. Un agradecimiento a Ofish, que en base a la hermandad que tenemos, estamos trabajando con ellos. Entonces, bueno, pues fue un gusto para mí atenderlos y espero que nos sigan viendo. Gracias.